Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Augusto Castro Pérez. Soy alumno de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. A continuación, presentaré una actividad de la asignatura de Economía a cargo del doctor Víctor Omar Cadena Torres, y la misma trata sobre la noción de la globalización. La globalización, todos hablamos de ella, todos la hemos escuchado, todos decimos que estamos inmersos en ella, pero es uno de los términos más debatidos de nuestro tiempo, que se puede definir como un proceso complejo y multidimensional que articula la integración global de economías, sociedades y culturas también. En el contexto del capitalismo actual, como lo describe Manuel Castells, que habla de un capitalismo informacional, en su obra La Era de la Información, Economía, Sociedad y Cultura, dice que la globalización no solo es un fenómeno económico, sino también es un fenómeno social, político y cultural. Por otro lado, Ángel Martínez González Tablas señala que la globalización no debe entenderse como un proceso lineal y homogéneo, sino como un entramado de contradicciones y de tensiones entre lo global y lo local. De hecho, es la globalización. Por eso tanto debate, por eso tanta resistencia de ciertos grupos sociales. La globalización tiene sus raíces en la expansión del capitalismo mercantil desde el siglo XVI, es decir, no es algo propio del siglo XX o el siglo XXI, viene de tiempo atrás, pero adquiere una nueva profundidad y alcance con el advenimiento de la era informacional o la era de la informática a finales del siglo XX. Como explica el propio Castells, la revolución tecnológica basada en las redes de información transformó radicalmente las relaciones de producción, distribución y consumo a nivel global. Ha habido un impacto a gran escala. En este contexto, la tecnología no solamente es una herramienta, sino que también es el fundamento estructural que permite la articulación de una economía global. Por su parte, Martínez González Tablas señala que este proceso histórico también está ligado a la consolidación de instituciones internacionales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, las cuales estas organizaciones fomentan la integración de los mercados nacionales bajo principios neoliberales, lo que se señala como neoliberal, que en la actualidad tiene una connotación negativa, se habla de ello de una forma despectiva, lo cual tiene una carga ideológica, desde luego, sin que lo neoliberal no deje de tener una carga ideológica, pero vaya, al final hay más carga ideológica y de resentimiento de lo que propiamente pudieran ser estos males del neoliberalismo. Este desarrollo fue acelerado por las políticas de desregulación y privatización impulsadas desde los años 80. Debemos recordar que con el advenimiento de los gobiernos de Margaret Thatcher en la Gran Bretaña y de Ronald Reagan en los Estados Unidos, se da esta etapa conocida como el neoliberalismo, es decir, toda una política de desregulación, de privatización de empresas estatales, señalando que las funciones del Estado deben de ser básicas y que el mercado opere, que el mercado se maneje libremente y que la intervención del Estado debe de ser al mínimo. Por supuesto, esto trajo excesos, esto trajo desequilibrios, que bueno, lo estamos viendo en la actualidad, y al final todos esos desequilibrios y excesos pues son la génesis, lo que incubó a los populismos actuales que padece el mundo, que estamos padeciendo tanto en economías desarrolladas como en economías en vías de desarrollo. Nuestro país no está exento de eso. Estados Unidos está a unos días de volver a vivir un populismo de extrema derecha. Vaya, al final los populistas no tienen una ideología, no podemos encasillarlos en derecha o izquierda. Finalmente son líderes carismáticos con soluciones simplistas que además se presentan como fuera del sistema, antisistema,
lo cual no es cierto, han abrevado del sistema y han crecido al amparo del sistema que dicen al cual no pertenece. Pues bueno, hay una dimensión económica en la globalización, desde luego la primera que nos viene a la mente, una dimensión económica, la cual es central al hacer el análisis de la globalización. Debemos de destacar la emergencia, el surgimiento de una economía global donde los flujos de capital, de bienes, de servicios trascienden las fronteras nacionales. En un momento platicaremos en el caso mexicano y en el caso norteamericano. Este proceso se caracteriza por la financiación, es decir, el predominio del capital financiero sobre el productivo. Hay un predominio financiero en este aspecto. Y además de la configuración de redes empresariales transnacionales. Se señala que en la actualidad las empresas, las grandes empresas, las empresas globales pueden tener un poder mucho mayor que muchos estados. No, no es que puedan, ya lo tienen que muchos estados. Digo, cualquier empresa de Silicon Valley o la General Motors o la Ford Motor Company, las grandes empresas, pues tienen un poder inmenso mucho mayor que todos los países de Centroamérica juntos, por ejemplo. Que incluso varios países sudamericanos, que varios países de Europa del Este, que desde luego países africanos. Entonces, esto caracteriza esta dimensión económica. La liberalización comercial ha provocado una mayor interdependencia entre los mercados nacionales, los cuales a menudo han crecido a expensas de las economías locales. Decíamos que todos estos flujos de capital, de bienes y servicios trascienden las fronteras nacionales. La Unión Europea es el mejor ejemplo de ello. El mercado común europeo en un inicio, hoy la Unión Europea ha evolucionado hacia la Unión Europea. Y bueno, desde luego Norteamérica con el viejo TLC y el actual TEMEC, que próximamente se revisará y pues se corregirán de acuerdo con los intereses de cada país, lo que considere que se debe corregir de sus cláusulas. Pero al final es esta integración económica para un libre flujo de capital, de bienes y servicios, que en el caso de Europa también incluye personas, el norteamericano. Sabemos muy bien por qué, porque dudo mucho que los americanos y los canadienses quieran que los mexicanos estemos circulando libremente por sus países. Está ahí todavía una connotación racista y de desprecio hacia nosotros. Sí somos socios comerciales, pero nada más, no somos parientes, ¿no? Entonces, hay que señalarlo. Esta integración económica, por supuesto que ha sido beneficiosa. Para los tres países, hablando del caso concreto de Norteamérica, claro que lo ha sido. Negar los enormes beneficios de esta integración es decir una mentira. Eso no es cierto. Otra cosa es los sectores que se han visto beneficiados, los sectores que no. Históricamente el sur del país siempre ha sido más atrasado que el centro y que el norte. Ahí ya sería tema de otro análisis, las causas del por qué el sur siempre ha sido más atrasado que el norte y que el centro del país. Pero sí ha habido un beneficio enorme para la vida de los tres países. Por supuesto que lo ha habido. Habría que revisar, corregir las cuestiones que no han funcionado a lo largo de toda la vigencia del tratado. También hay una dimensión tecnológica en la globalización. En este caso, la revolución tecnológica constituye la infraestructura de la globalización. Como lo describe Castells, las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, han generado una economía en red que opera en tiempo real. Lo vivimos a diario. Esto ha permitido la coordinación global de actividades empresariales y el surgimiento de nuevos modelos de negocio basados en la digitalización. Entonces, pues la tecnología ha sido fundamental y sigue evolucionando. Estamos conectados en tiempo real. Sabemos lo que ocurre al otro lado del mundo en tiempo real. Considero que el inicio de esta comunicación global, esta red de comunicación global o tecnológica, se da en el momento de la guerra del Golfo. La primera guerra del Golfo, tormenta del desierto, por ahí de 1991, si mal no recuerdo, cuando CNN empieza a transmitir en vivo el bombardeo de Bagdad. En ese momento, el planeta estaba viendo en tiempo real el inicio de esta guerra. Entonces,
ese es un momento muy importante que establece estas redes de comunicación que cualquier ser humano tiene a su alcance. Y la dimensión cultural también, desde luego, en la globalización. La globalización cultural implica la difusión de valores, de productos culturales y de ideologías a nivel mundial. No obstante ello, este proceso no está exento de tensiones, desde luego, y lo estamos viendo. Ahí está Medio Oriente. Lo estamos viendo, ya que la homogeneización cultural promovida por las industrias culturales dominantes entra en conflicto con la diversidad cultural. Siempre se ha señalado, y ahora en la mayor actualidad, que Hollywood es el vehículo, la herramienta del imperio, como a la izquierda le gusta llamar el imperio, que es la herramienta en este caso de Estados Unidos, para llevar a otros países su cultura, su forma de vida y pues y ponerlo al final. Sabemos muy bien que no obstante las restricciones en el mundo árabe hacia sus jóvenes, ese control férreo, la humillación de las mujeres en el mundo árabe y una serie que ven todos los jóvenes en el mundo árabe es Friends, una serie que ha tenido un impacto global, más reciente The Big Bang Theory, y por el estilo, las grandes producciones de Hollywood, pero si nos damos cuenta a través de ellas se está llevando el modelo cultural de los Estados Unidos, o el modelo cultural anglosajón, o el modelo cultural del capitalismo. Negar ello y que vivimos conforme a ello también sería hipócrita. Por supuesto, están los elementos locales que son los que entran en conflicto. Pero vaya, en la actualidad, digo, ya quiero cerrar el comentario, ¿no? Los puristas. No es Halloween, es Día de Muertos. Por favor, es negar también un fenómeno tan viejo como la humanidad, como es el sincretismo cultural, el sincretismo religioso. Al final, nuestro Día de Muertos tampoco es tan puro. Es decir, tiene herencia indígena y es una fusión con la tradición católica. Pues lo mismo pasa con el Halloween y con el Día de Muertos y así seguirá continuando. Esto es parte de la globalización también. Espero que estas reflexiones hayan sido de su interés. Me ha dado mucho gusto compartirlas con ustedes y hasta aquí nuestro análisis. Que les vaya muy bien. Gracias.